Estuve ahí durante todo el embarazo, pero ella dejó entrar al verdadero padre el día del parto. Cuando Mary y yo nos enteramos de que íbamos a ser padres, lloramos. No solo por la alegría que trae una noticia así, sino porque en ese momento sentí que todo en nuestra vida había cobrado sentido. Llevábamos 5 años juntos, 3 de casados, y aunque no éramos perfectos, siempre supimos navegar los momentos difíciles. Había amor, había respeto, y sobre todo, había complicidad. Desde el principio del embarazo me entregué por completo. No me perdí ni una sola consulta médica, le cocinaba cuando tenía antojos, le sobaba la espalda en las noches, y me encargaba de que no tuviera que cargar ni una bolsa del mercado. Me había leído todos los libros posibles sobre paternidad. Veía documentales, escuchaba podcasts, hasta tomé un curso online sobre cómo asistir en el parto. No lo hacía para ganarme ningún reconocimiento. Lo hacía porque quería estar presente. Porque amaba profundamente la idea de formar una familia con ella. Y porque sabía que no hay nada más importante que estar al lado de la persona que amas cuando está atravesando uno de los momentos más intensos de su vida. Pero todo se desmoronó con una sola frase. Quiero que sepas algo, me dijo un día mientras doblábamos la ropa del bebé. He decidido que no quiero que estés presente en el parto. Me reí, pensando que era una broma. O que estaba probando mi reacción. Pero no. Lo decía completamente en serio. Se lo notaba en los ojos, en el tono frío con el que lo soltó, como si fuera una decisión que ya había tomado hacía tiempo. ¿Por qué? Le pregunté, sin entender nada. ¿Dije algo? ¿Hice algo que te molestó? No. Simplemente no me siento cómoda con la idea. Es mi cuerpo, mi parto, y no quiero estar pendiente de cómo te sientes tú mientras yo estoy atravesando eso. Quiero poder gritar, llorar, decir lo que sea, sin pensar si te incomoda o si te preocupas. Yo entendía que el parto es una experiencia extremadamente íntima, incluso traumática para algunas mujeres. No iba a cuestionar su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Pero no podía evitar sentir que me estaban empujando fuera de algo que también era mío. No físicamente, claro, pero emocionalmente yo también estaba involucrado. Le dije que respetaba su decisión, pero que me dolía. Que yo también tenía miedo, que también necesitaba sentirme parte. Que no me importaba si me gritaba, si me veía llorar, si la situación era difícil. Que yo quería estar ahí. Porque era nuestro hijo. Pero ella no quiso escucharlo. Me dijo que yo estaba tratando de hacer esto sobre mí. Que estaba siendo egoísta. Que no entendía lo vulnerable que ella se sentía. Desde entonces todo cambió entre nosotros. Las conversaciones sobre el bebé se volvieron esporádicas. Ya no me pedía que le hablara a la panza. No compartía sus inquietudes conmigo. Y yo, por más que intentara acercarme, siempre me encontraba con una barrera invisible. Con una frialdad que nunca antes había existido entre nosotros. Intenté retomar el tema con cuidado varias veces, pero siempre terminaba mal. Me decía que no tenía que justificar su decisión, que simplemente no quería que yo estuviera ahí y punto. Que ya lo habíamos hablado y que seguir insistiendo era una forma de manipulación emocional. Empecé a sentirme como un extraño en mi propia familia. Como si todo lo que había hecho durante el embarazo hubiera sido invisible. Como si ser el padre del bebé no tuviera ningún peso. Yo quería estar ahí el día más importante de nuestras vidas. Y, sin embargo, era tratado como si fuera un estorbo. Lo más difícil era lidiar con esa sensación de exclusión. Sentir que lo único que se esperaba de mí era que comprara cosas, que cargara bolsas, que sonriera para las fotos. Pero en lo emocional, en lo que realmente importaba, yo no tenía voz. Una noche no aguanté más y le pregunté directamente. ¿Esto es solo por cómo te sientes tú o hay algo más que no me estás diciendo? Su mirada se endureció. Me dijo que estaba hartándose de tener que justificar todo lo que hacía. Que ella era la que estaba embarazada. Que ella era la que tenía el cuerpo transformándose. Que yo solo estaba jugando a ser el papá perfecto. Me dolió más de lo que puedo explicar. Porque no estaba jugando a nada. Porque desde el primer día me involucré con el corazón en la mano. Porque nunca la dejé sola. Porque estuve en cada paso, incluso en los que no fueron fáciles. Esa misma noche, hizo su maleta y se fue a casa de su mamá. Me dejó solo en el apartamento, rodeado de pañales, de baberos, de libros de paternidad. Me dejó solo con los planes, con los miedos, con la cuna a medio armar. Su madre me mandó un mensaje al poco tiempo. Me dijo que me calmara, que no todas las mujeres querían a sus maridos en la sala de parto, que debería sentirme afortunado de poder estar en todo lo demás. No le contesté. No tenía sentido. Ya sentía que ellas estaban juntas en esto, y yo era el que sobraba. Los días siguieron pasando. El parto se acercaba. Y con cada día que pasaba, mi ansiedad crecía. Dormía poco.
Pensaba demasiado. Luchaba entre el deseo de insistir y el miedo de romper algo que quizás ya estaba roto. Me refugié en lo poco que podía controlar: armar la habitación del bebé, lavar su ropita, preparar su primer peluche. Lo hice con amor, pero con un nudo en la garganta. Sabía que, cuando llegara el gran día, yo probablemente no estaría invitado. Faltaban apenas unos días para la fecha estimada de parto y el ambiente seguía cargado. Silencios largos. Mensajes cortos. Miradas que evitaban encontrarse. Mary seguía en casa de su mamá. Yo, en el apartamento, rodeado de pañales, de cobijitas dobladas, de una cuna perfectamente armada que parecía más simbólica que real. No sabía si insistir era un acto de amor o una forma de presión que solo la alejaba más. Me debatía entre el respeto y el derecho, entre el deseo profundo de estar ahí y el miedo a herirla más de lo que, según ella, ya lo estaba haciendo. Una noche me armé de valor. Le mandé un mensaje. Le dije que no quería pelear. Que solo necesitaba claridad. Que si había algo más, algo que no me había dicho, prefería saberlo. Le pregunté con todo el cuidado que pude si acaso había otra razón por la que no quería que yo estuviera en ese momento. No me respondió ese día. Ni al siguiente. 2 días después, me llegó un mensaje. Corto. Frío. Ya lo hablamos. No quiero seguir dándole vueltas. Me quedé mirando la pantalla durante minutos. No por sorpresa, sino por decepción. Por el hueco en el pecho que deja saber que no te van a dejar entrar, ni al lugar ni al momento que más esperaste en tu vida. Y entonces empecé a preguntarme cosas que nunca me habría permitido pensar antes. ¿De verdad todo era por incomodidad? ¿De verdad era tan intenso su deseo de estar sola? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de meses de compartir cada consulta, cada decisión, cada pequeño paso? Una parte de mí quería creerle. Pero otra, más callada y más oscura, empezaba a formarse. Empezaba a preguntarse si yo era el único que no lo sabía todo. Pasé noches enteras despierto. A veces con los ojos abiertos, a veces mirando al techo como si ahí hubiera alguna respuesta. Otras, simplemente me sentaba al lado de la cuna vacía. Pensaba en lo que habíamos soñado, en lo que habíamos planeado. Y en cómo, en tan poco tiempo, todo se había transformado en un territorio ajeno. Había algo más, lo sentía. Y aunque intentaba no dejar que la paranoia me consumiera, era imposible no pensar. ¿Y si el problema no era el parto? ¿Y si el problema era yo? La madrugada anterior al parto, Mary me llamó. Su voz era distinta. No era fría ni distante. Tampoco era amorosa. Era simplemente neutral. Me dijo que le habían programado la inducción para el día siguiente en la mañana y que, si quería, podía acompañarla al hospital. Pero solo hasta antes de que la pasaran a la sala. No iba a estar en el parto. Eso seguía claro. Pero podía estar antes. Pude haber dicho que no quería seguir siendo una figura decorativa en algo tan importante. Pero no lo hice. Acepté. Porque una parte de mí todavía quería creer que todo podía arreglarse. Que ese gesto era un puente, aunque fuera pequeño. Llegamos juntos. Ella no habló mucho. Yo tampoco. Llevaba su bolso preparado, un camisón nuevo, unas pantuflas, sus documentos. Yo cargaba una bolsa con snacks, agua, su manta favorita y un libro que alguna vez empezamos a leer juntos. En el hospital, nos atendieron rápido. La acomodaron en una habitación privada. Le colocaron los monitores. El ambiente era tenso, pero había un silencio distinto, más resignado que hostil. Yo traté de estar ahí. Le traje agua. Le sujeté la mano. Le dije que todo iba a salir bien. Por momentos, volvía a verla como antes. Sonreía débilmente. Me miraba con los ojos brillosos. Tal vez era el dolor. O los nervios. O tal vez una parte de ella también extrañaba lo que éramos. Pasaron las horas. Los médicos entraban y salían. Su mamá nunca llegó, lo cual me pareció extraño. Mary me había dicho que vendría más tarde, pero para entonces ya la situación estaba avanzando y no había señales de ella. Cuando una de las enfermeras entró a decir que era hora de pasarla a la sala de partos, me paré instintivamente. Me acerqué, le tomé la mano, le pregunté si quería que me quedara cerca. Ella solo me miró y dijo, prefiero que no estés. No lo dijo con rabia. Lo dijo como quien cierra una puerta sin mirar atrás. Asentí. No dije nada. Me aparté. La vi irse. Con los ojos llenos de agua, pero sin dejar que cayeran lágrimas. Me quedé solo en la habitación. Me senté. Respiré hondo. Intenté no romperme. Y entonces lo que no tenía sentido empezó a hacer ruido en mi cabeza. ¿Dónde estaba su mamá? ¿Por qué no había llegado?
¿Por qué Mary estaba tan tranquila con eso? Me levanté. Caminé hasta el área de enfermería. Me acerqué con la voz más serena que pude reunir y le dije a la enfermera: disculpe, soy el padre del bebé. Mi esposa estaba indecisa, pero creo que quiere que esté ahí. ¿Puedo ingresar? La enfermera me sonrió con suavidad. Me dijo que esperara, que iba a verificar. Tardó apenas 2 minutos. Pero cuando volvió, su rostro había cambiado. Lo siento, señor. El padre del bebé ya está adentro. Me quedé congelado. Debe haber un error, respondí, con un nudo en la garganta. Soy su esposo. No hay otro. Ella pareció confundida. Se disculpó. Me dijo que no podía darme más información, que eran normas del hospital. Me agradeció mi comprensión. Yo no entendía nada. Volví a sentarme. Esta vez, en la sala de espera, con la espalda rígida y las manos sudorosas. El reloj no avanzaba. El aire se sentía espeso. Y entonces lo vi. Un hombre salió de la sala de partos. Llevaba la bata azul, la mascarilla aún colgando, la gorra de quirófano. Y aunque su rostro estaba parcialmente cubierto, lo reconocí de inmediato. Era él. El ex de Mary. No lo vi salir, lo reconocí salir. Aunque llevaba gafas oscuras, aunque parte del rostro estaba cubierto, aunque intentara pasar desapercibido, su forma de caminar, su complexión, incluso ese gesto de incomodidad al verme fueron suficientes. Se quitó los lentes al verme. Me miró apenas por un segundo y luego desvió la mirada, como si esperara que yo no lo confrontara, como si quisiese que pasara desapercibido, como si yo no tuviera derecho a estar ahí. No me contuve. ¿Qué haces aquí?, le dije con voz tensa, apenas controlando la rabia. No me respondió. Aceleró el paso y salió del área sin mirar atrás. Como si yo no fuera nadie. Como si no acabara de atravesarme por dentro como una bala silenciosa. Me quedé paralizado. No entendía qué acababa de pasar. No podía respirar. Sentía que el corazón me latía en los oídos. Corrí al área de atención, pedí que me dejaran hablar con alguien. Me dijeron que esperara, que pronto pasarían al bebé y a la madre a la habitación asignada, y que ahí me dejarían entrar. Me senté en un rincón del pasillo con la mente hecha trizas. Veía pasar enfermeras, médicos, familiares de otros pacientes, pero yo estaba atrapado en una sola imagen, la de él saliendo del lugar donde debía estar yo. Me preguntaba cómo había llegado ahí. Cómo había logrado que lo dejaran entrar. Cuánto tiempo llevaba planeado. Pero más que todo, me preguntaba por qué Mary lo había permitido. Pasó un tiempo. Tal vez media hora. Tal vez más. Finalmente una enfermera se me acercó y me dijo que ya podía pasar. Caminé hacia la habitación como si cada paso pesara el doble. Entré. Mary estaba acostada. Se veía agotada. El bebé dormía a su lado, envuelto en una mantita celeste, con las mejillas rosadas. Una imagen que debería haberme conmovido. Pero lo único que sentí fue un vacío doloroso en el pecho. Ella me miró. Sonrió débilmente, como si no supiera lo que había pasado. Como si esperara que yo actuara como si nada. Me acerqué. La miré directamente a los ojos. No quise rodeos. ¿Por qué estaba tu ex en la sala de parto? Su expresión cambió. Se tensó por un instante. Luego fingió confusión. ¿De qué estás hablando? Lo vi. Lo vi salir. Sé que era él. Guardó silencio. Bajó la mirada. Volvió a fingir. Debes estar confundido, dijo sin convicción. Estuve sola. No me mientas, Mary, dije con la voz apenas controlada. Te estoy pidiendo la verdad. ¿Por qué estaba él ahí? ¿Por qué lo dejaste entrar y a mí no? Ella cerró los ojos. No respondió. Se dio la vuelta lentamente, como si con eso el tema muriera. Me quedé de pie, sin moverme. El bebé hizo un pequeño ruido en su cuna. Yo no podía ni mirarlo. No sabía si tenía derecho a hacerlo. Pasé esa noche en la habitación. Dormí en un sillón, con la espalda torcida y el alma peor. No pegué un ojo. A la mañana siguiente, cuando Mary despertó, ya no aguanté más. Le dije que no iba a seguir actuando como si no supiera lo que estaba pasando. Lo vi, Mary. No me puedes decir que fue una coincidencia. Que me confundí. No quiero más mentiras. ¿Es él el padre del bebé? Ella tardó en responder. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Temblaba. Y por fin lo dijo. Sí. Una sola palabra. Un disparo al corazón. Fue un error. No planeado. Pasó una vez,
agregó rápidamente, llorando. Fue aquella vez que discutimos fuerte y tú te fuiste a dormir a casa de tu hermano. Yo estaba mal. Me sentía sola. Me escribió y acepté verlo. No sé por qué. Solo pasó. Pero fue una vez. Te lo juro. Sentí que me faltaba el aire. Me senté, sin saber si quería vomitar o llorar o gritar. No dije nada durante varios minutos. Ella no dejaba de repetir, fue un error, fue un error. ¿Y desde cuándo lo sabes? Le pregunté finalmente, mirándola con los ojos llenos de rabia contenida. No estaba segura al principio. Pero con el tiempo, el parecido, los tiempos, empecé a sospechar. Tenía miedo. No sabía qué hacer. ¿Y por eso no querías que estuviera en el parto? Pregunté. Ella sintió, apenas con la cabeza. Tenía miedo de que te dieras cuenta. De que lo vieras. De que él quisiera estar, y tú, no sé. No supe cómo manejarlo. ¿Y por qué él sí y yo no? Ella tardó en responder. Porque él insistió. Dijo que tenía derecho. Y yo, ya no sabía qué hacer. No quería que se encontraran. No quería que todo explotara. La ironía me desgarró por dentro. Yo, que estuve ahí desde el primer ultrasonido, que recé en silencio cada noche por ese bebé, que hice hasta lo imposible por cuidarla, fui apartado para darle lugar a alguien que simplemente insistió. Me levanté. Busqué mis cosas. Le dije que no quería saber nada más. Que no sabía si algún día podría perdonarla, pero que hoy no podía ni mirarla. Ella solo lloraba. No intentó detenerme. Salí del hospital sin rumbo, con los pies pesados y el corazón hecho polvo. Caminé durante horas. No sé cuántas. Las calles pasaban frente a mí como si fueran parte de una película en cámara lenta, y yo simplemente no podía salir del papel del hombre traicionado. Me dolían los pies, pero más me dolía el alma. Cuando por fin me detuve, fue frente a un pequeño hotel. No tenía fuerzas para volver a casa. No podía. No después de lo que había vivido. Pedí una habitación sin mirar el precio. Entré. Me duché en silencio. Luego me senté al borde de la cama, aún con el cuerpo húmedo, y lloré como no lo hacía desde niño. No era una rabia explosiva, ni un llanto ruidoso. Era esa clase de llanto que te ahoga por dentro. En silencio. A trozos. Mary me había destruido. Me había mentido durante meses, me había permitido ilusionarme con un hijo que no era mío, me había dejado armar su habitación, elegir su nombre, hablarle a una barriga que me rechazaba en silencio. No entendía cómo había sido capaz. Cómo había actuado con esa naturalidad. Cómo me había dejado cuidar de ella, acompañarla a cada cita médica, planear nuestro futuro sabiendo que lo que crecía dentro de ella era la huella de otra persona. Los días siguientes fueron un infierno. Dormía poco. Comía menos. Me sentía vacío, sucio, engañado. Lo peor era la mezcla de emociones. Porque aún la amaba. Aunque quisiera negarlo. Aunque no entendiera cómo. Aún la amaba. Pero ya no confiaba en ella. Y el amor sin confianza es un cuchillo sin mango, solo sabes que te va a cortar. Unos días después fui al apartamento mientras ella aún estaba en el hospital. No podía quedarme ahí. No después de saber que cada rincón estaba lleno de mentiras disfrazadas de ternura. Metí en una maleta lo básico, ropa, documentos, mi computadora, algunas cosas personales. Dejé el resto. No tenía energía para vaciar una casa que ya no me pertenecía emocionalmente. Me instalé en el mismo hotel por unos días más. Luego, con algo de ayuda de mi hermana, encontré un pequeño departamento en alquiler. Nada especial, pero suficiente. Silencioso. Limpio. Solitario. Justo lo que necesitaba. Mary me escribió varios mensajes. El primero, frío y torpe. ¿Estás bien? Luego vinieron otros más largos. Sé que no tengo derecho, pero quisiera hablar. Te extraño. Estoy arrepentida. No lo planeé así. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque simplemente ya no tenía nada más que decir. Una semana después me llamó. No contesté. A los pocos días, me envió una foto del bebé. El mensaje decía, él no tiene la culpa. Solo quiero que lo sepas. Y tal vez tenía razón. Tal vez ese niño no tenía culpa de nada. Pero yo tampoco. Y me habían dejado fuera del momento más importante de su llegada al mundo. Me habían mentido en su nombre. Me habían usado como una figura decorativa para una historia que nunca fue mía. No sabía qué hacer. No sabía si quería saber algo más de ese niño. No sabía si debía exigir una prueba de ADN aunque ya no hiciera falta. No sabía si eso cambiaría algo.
Lo único que sí sabía era que necesitaba sanar. Empecé terapia. Nunca antes me lo había planteado. Siempre pensé que eso era para otro tipo de personas. Pero me equivoqué. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Mi terapeuta me ayudó a entender que no estaba loco por sentirme así. Que lo que viví fue una forma de trauma. Que fui engañado de una manera profunda, prolongada y emocionalmente violenta. Que necesitaba tiempo, espacio y sobre todo, compasión hacia mí mismo. Empecé a reconstruirme desde lo más pequeño. Salía a caminar. Cocinaba aunque no tuviera hambre. Me obligaba a hacer la cama cada mañana. Respondía mensajes de amigos que había ignorado por meses. Fui retomando cosas que me gustaban y que había abandonado por estar siempre disponible para alguien que, en el fondo, no lo estaba para mí. Un día, semanas después, Mary pidió verme. Acepté. Nos reunimos en una cafetería. Fue extraño. Ella estaba diferente. Cansada. Con los ojos ojerosos. Más delgada. Me saludó con un intento de sonrisa. Yo no pude devolverla. Nos sentamos. Hablamos. No hubo drama. No hubo gritos. Todo ya estaba roto desde antes. Le dije que no podía continuar. Que necesitaba cerrar este ciclo. Le pedí el divorcio. Ella no discutió. Me dijo que lo entendía. Que no esperaba menos. Firmamos los papeles semanas después, acompañados por un abogado. Todo fue rápido. Sin peleas. Sin división complicada de bienes. Sin reclamos. Solo una despedida con tintes de funeral emocional. No volví a saber del bebé. Ni de ella, salvo por un último mensaje que llegó un mes después: espero que estés mejor. Nunca dejé de quererte, aunque todo lo que hice diga lo contrario. No respondí. No necesitaba hacerlo. La historia ya estaba escrita. Y aunque doliera, yo sabía que no podía cargar con ese capítulo para siempre. Han pasado varios meses desde que firmamos los papeles. Desde que me fui del hospital con el corazón hecho trizas. Desde que supe que la vida que estaba construyendo era una mentira que se sostenía sobre silencios y traiciones. Hoy escribo esto desde mi nuevo departamento. No es grande, no tiene lujos, pero me abraza con una paz que hace tiempo no sentía. Hay silencio, sí. Y a veces la soledad pesa. Pero no me ahoga. No me cuestiona. No me miente. He aprendido a convivir con el eco de lo que fue. Con la cuna que nunca usé, con los nombres que ensayé 1000 veces en voz alta, con las canciones de cuna que me sé de memoria y que nunca canté. No he vuelto a ver al bebé. No he preguntado por él. Y aunque pueda parecer cruel, no me juzgo por eso. Hay heridas que no se curan mirando lo que las causó. Volver a empezar fue difícil. El insomnio me acompañó por semanas. Las crisis de ansiedad me tomaban por sorpresa en la fila del supermercado, en medio del tráfico, lavando los platos. Momentos normales convertidos en detonantes sin aviso. Pero no me rendí. Volví a ver a mis amigos. Volví al gimnasio. Volví a escuchar música sin que cada letra pareciera hablar de mí. Poco a poco, la vida comenzó a tener sabor otra vez. Diferente. Más sobrio, más medido. Pero sabor al fin. La terapia fue fundamental. Me enseñó a entender que no todo lo que duele es culpa de uno. Que el amor no basta si no va acompañado de verdad. Que perdonar no es justificar. Que sanar no significa volver con quien te rompió, sino reconstruirte con lo que quedó de ti mismo. A veces todavía me despierto con pesadillas. En algunas, estoy en la sala del hospital y nadie me deja pasar. En otras, estoy con el bebé en brazos y me lo arrebatan sin explicaciones. Me levanto con el corazón acelerado, con las manos temblorosas, y me toma unos segundos recordar que ya no estoy ahí. Que ya pasó. He aprendido a respetar mis emociones sin dejar que me dominen. A no evitar el dolor, sino a mirarlo a los ojos sin quedarme a vivir en él. A veces, incluso, me permito imaginar un futuro diferente. Tal vez un día forme una nueva familia. Tal vez no. Ya no me presiono. Ya no me exijo tener todas las respuestas. Mary no volvió a escribirme. Y está bien así. No hay odio. No hay venganza. Solo un cierre. Una puerta que decidí no volver a tocar. Lo que viví con ella fue real hasta donde yo supe. Y si algo aprendí, es que uno no se define por cómo lo destruyeron, sino por cómo decide reconstruirse. He descubierto que hay una fuerza inesperada en seguir adelante. Que el valor no está en vengarse ni en olvidar de golpe, sino en elegir todos los días no dejar que lo que pasó me quite la esperanza. Porque sí, todavía creo en el amor. En el verdadero. En el que se construye con actos, no con promesas.
en el que se basa en la verdad, no en lo que es más fácil esconder. Y aunque me rompieron, no permití que eso me volviera a alguien frío o cínico. Me rompieron, sí. Pero no me quitaron la capacidad de sentir. Hoy soy otro. No el mismo que soñaba con cortar el cordón umbilical de su primer hijo. No el que armaba una cuna con lágrimas de emoción. Ese hombre murió en ese hospital. Pero de esos restos nació alguien más fuerte. Alguien que no se derrumba tan fácil. Alguien que aprendió a elegir su paz por encima de todo. Gracias a quienes estuvieron ahí, incluso sin saberlo. Gracias a quienes me leyeron, me comprendieron o simplemente me dejaron sacar todo lo que necesitaba decir. Este es el cierre. No porque ya no duela, sino porque ya no me domina. Y si tú estás leyendo esto mientras te preguntas si algún día vas a estar bien, créeme, lo vas a estar. Tal vez no mañana. Pero sí. Un día despertarás y, sin saber cómo, el aire ya no te pesará en el pecho. Y ese día, vas a entender que sobreviviste. Y que eso, solo eso, ya es una victoria. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.